Vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que hayan podido Hola. revisar. ¿Qué tal, Boris? Buenas noches. ¿Cómo te va? Justo estábamos iniciando. Eh, Como les decía, chicos, espero que hayan podido revisar la ley orgánica de discapacidad que les había facilitado por el chat del grupo. Me gustaría saber a cada uno de ustedes qué pudieron revisar, algo que quizá que no sabían que les llamó la atención y dónde creen que existe algunas falencias que no se están aplicando lo que nos dice la ley. Sí, primero para cada uno de ustedes, vamos en orden, ya se están uniendo más. A ver, Valeria, si nos compartes, por favor, qué pudiste observar o aprender de la ley de discapacidades y cómo se está aplicando en nuestro contexto. Ya, bueno, buenas noches con todos. Bueno, según lo que revise, me parece interesante lo que decía, como que esto de la inclusión y la no discriminación, en Ujú. donde decía que estas personas con discapacidad tienen derecho también a la inclusión en los puestos laborales, en determinados, por ejemplo, decía que incluso tienen ciertos descuentos en algunos eventos debido a la discapacidad, también en esto del acceso a la vivienda tienen derecho a un crédito para acceder a eso. También tienen varios descuentos en el transporte y bueno, full, digamos, es un grupo de atención prioritaria. Y creo que bueno, lo que más puedo decir yo que he visto es esto de la inclusión en los entornos laborales, ya que hay una ley que dice que bueno, no sé el porcentaje, pero en las empresas deben tener un porcentaje de personas con discapacidad para poder continuar trabajando. Entonces, eso me parece súper chévere, incluso que, o sea, no siempre son las personas con discapacidad las mismas que tienen que acceder al trabajo, sino puede ir también el cuidador o la persona que está a cargo de ellos, entonces tiene este derecho al trabajo. Y eso. Listo, vale, muchas gracias. Alexandra, Alexandra, ¿estás ahí? No. Pau, Ya, dame un segundo, le pongo. Ya, entonces, bueno, yo no estuve en la capacitación anterior, entonces no sé qué puntos específicamente tomaron. Pensé que esta iba a ser la primera capacitación de la, de la ley orgánica para las discapacidades, pero creo que lo que más me llama la atención también dentro de esto es la inclusión que nosotros podemos encontrar en cuanto a muchos ámbitos. Por ejemplo, ahora en el tema educativo, por lo que estuve revisando, es indispensable también que a los niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad se les pueda brindar una atención, una educación inclusiva dentro de instituciones educativas que antes se las consideraba tal vez para niños atípicos. Entonces ahora es necesario que cualquier programa educativo, ya sea en primaria, en secundaria, se pueda aplicar e incluir a los niños dentro de estas instituciones educativas. Asimismo, como si hablamos en el tema de deporte, como comentaba la compañera también en el trabajo, ya está estipulado como una ley, entonces ya no es únicamente como opcional darles esta apertura, sino que ya es un derecho que se les puede, que se debe atribuir ya específicamente para que se cumpla. Creo que eso, el tema de inclusión es lo que más me llama la atención del, de la ley orgánica. listo, gracias, Pau. Alejandra, Alejandra Sí, Pañuela. buenas noches. ¿Qué tal, Sí, Ale? Ujú. ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, haciendo referencia, bueno, a lo que vimos la semana anterior, pues realmente este tema de la inclusión es muy importante, ¿no? Dentro del área educativa, pero honestamente, bueno, creo que estábamos con el tiempo, la semana anterior,
Y realmente a mí me llamaba bastante la atención de que hace mucha falta, por ejemplo, de que los docentes sean capacitados en esta área de tantas discapacidades que existen, ¿no? Ujú, Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Cantón Nabón y está como DC de algunas instituciones y me topé con muchos casos de discapacidad, pero lamentablemente los profesores cumplen por cumplir nada más ujú. eh, una adaptación curricular, por ejemplo, que se lo hace, e incluso también es demorado el hecho de realizar una evaluación psicopedagógica a los estudiantes, puesto que no existe el suficiente personal para trabajar con tantos estudiantes. Entonces, yo creo que hay muchas falencias todavía en cuanto al manejo para diagnosticar ciertas discapacidades. Y si bien es cierto, hay una ley, pero yo creo que todavía no se está cumpliendo esta como para garantizar que se cumplan todos los derechos que tienen este grupo de personas. Eso nada más. Listo, Ale, muchas gracias. Sí, en efecto, de hecho, lo habíamos comentado la anterior semana, bueno, la anterior capacitación respecto a esto. Nosotros, en teoría, tenemos una de las mejores constituciones del mundo, de las leyes más completas del mundo, pero en realidad falta mucho por trabajar ya en el ámbito social. No se está cumpliendo al pie de la letra lo que dice o el objetivo que plantean las leyes dentro de nuestro territorio, y no solo aquí, sino en diferentes países del mundo también tienen la misma situación. En lo que decía Alejandra, es verdad, muchas de las veces lo que se hace es únicamente por cumplir, y si bien la ley obliga a las instituciones educativas a incluir a las personas con discapacidad dentro de los programas educativos, como ya les mencionaba la anterior vez, muchas de las veces estas personas que tienen, o los niños o jóvenes que tienen algún tipo, grado de discapacidad, realmente no aprenden o, no, o los profesores quienes están a cargo de ellos no conocen las técnicas apropiadas para lograr un aprendizaje significativo en estas personas con algún tipo de discapacidad. Muchas de las veces yo me he encontrado con casos en los que dicen, ah, sí, fue a la escuela uno, hasta tercero, cuarto grado, o a veces hasta la mitad del colegio, pero no aprendió nada, perdió un año, perdieron 2 años, y a la final no terminaron aprendiendo nada, nunca se lograron involucrar realmente dentro de la sociedad como es debido, porque como les decía, las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, así ya sea intelectual, desarrollan otro tipo de aptitudes y se pueden desempeñar dentro de la sociedad. Caso, personas con síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad intelectual, cuando reciben desde pequeños la estimulación apropiada, desarrollan ciertas habilidades que les permite ser médicos, doctores, ingenieros o o desempeñar cualquier otro tipo de profesión ya en su vida adulta. Pero lastimosamente, la realidad es muy distinta, ¿no? Hemos visto pues casos, como decía la compañera, que no adquieren ese aprendizaje significativo, y muchas de las veces las instituciones solamente lo hacen digamos, para cumplir con la ley, pero a la final están vulnerando el derecho de esa persona, de ese niño con discapacidad. ¿Sí? Gracias, Alejandra. Marco. Ya. Buenas noches con todos, compañeros. Sí, bueno, estaba revisando lo de la ley y vi, bueno, que normalmente la ley, bueno, bueno, primero dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna deficiencia en tema físico, mental o también puede haber estas personas con un tipo de discapacidad que son personas que tienen algún tipo de impedimento de como puede ser su movilidad, como hay por ejemplo, un 80, 60 o 40% que hay personas que no pueden. Bueno, también veía bueno, esta ley que tenía corresponsabilidad, que buscaba que haya una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado para atender a estas personas con discapacidad. También que promueve la inclusión tanto a nivel privado como a nivel público. Por eso es la contratación, como hablaban las compañeras, al tema del trabajo, pero como hablamos la anterior semana, como que solo se rigen en pocos como trabajos pequeños como de limpieza, como decían ustedes, y no se dan oportunidades realmente para ellos en esta parte, en la parte laboral. También decían que se promueve
la no discriminación y la igualdad de oportunidades, pero esto bueno, se ven lindo en el papel, pero normalmente no, en la realidad no se ve esas cosas, porque realmente sí se sigue viendo la falta de oportunidades para estas personas con discapacidad. Y bueno, otra también que me pareció interesante era la interculturalidad, que decía que, bueno, esta ley te permitía que a las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan utilizar saberes ancestrales para poder hacer o curarse de estas dolencias o enfermedades. Y bueno, lo que último era la no discriminación y la igualdad de oportunidades, como decía. Eso, bueno, lo que más me, me llamó la atención. Listo, Marco, muchas gracias. Carmita, Bueno, más o menos de lo que yo revisaba, Carmita, no se le escucha bien. estaba queriendo ver si arreglaba acá. No sé si me escuchan. Un poquito bajo, pero sí. Ya. Digo, en lo que yo reviso, más o menos era de lo que yo me voy más o menos al aspecto de la salud, en que las autoridades que están a cargo tendrían que tener un registro supuestamente de todas las personas que tengan alguna clase de discapacidad, entonces ellos están en la obligación de tener un registro, el mismo que tendría que ser compartido para que se verifiquen datos y todo eso. Aparte de que toda persona con capacidades diferentes tiene el derecho a la salud, ¿no? Y sería en este caso a todos los proyectos y todo eso, como dicen, promociones o proyectos donde puedan estar incluidos ellos, donde familias y ellos estarían incluidos en eso para darles una mejor atención. Aparte decíamos de que hay otra ley donde supuestamente se tendría que brindar una vivienda segura para ellos, que ellos podrían acceder a muchos, hasta diríamos hasta créditos para tener una vivienda digna y que tengan el, ¿cómo les diría? La casa justo como para ellos, porque eso es para el estado dependiendo de la discapacidad de cada persona. Entonces en eso estaba un poquito más enfocada en esa idea. En el otro, eso de la educación, que supuestamente se tendría que incluir a todas las personas, pero como decían algunos de los compañeros, falta todavía, porque hay casos que hay profesores que sí se dedican a ello, como lo manifesté la semana anterior, conozco de casos que hay profesores que en verdad se ponen, como decir, en su trabajo y de incluir a estas personas, pero también falta de otros procesos de capacitación para ser incluidos. Y el derecho al trabajo, se le estaba viendo que también toda persona tiene sus habilidades y deberían estar incluidas dentro del trabajo para el bienestar de ellos mismos, ¿no? Como personas. Listo, Carmita. Gracias. Sí, efectivamente, y lo que menciona Carmita es bastante importante. Nosotros en Daniel Córdoba realizamos algo parecido, porque pese que alguna autoridad, ya sea cantonal, parroquial o provincial, quiera tener una buena intención o realizar obras en beneficio de las personas con discapacidad, si es que no existe un registro o un levantamiento de la información para saber cuántas personas existen, qué tipos de discapacidades existen, ¿cómo lanzo yo un proyecto en beneficio de ellos? Porque muchas de las veces algunos organismos o gobiernos autónomos lo que hacen, lanzan un proyecto, por ejemplo, se me ocurre ahora, voy a lanzar un proyecto en beneficio de personas sordomudas. Y resulta que en la comunidad o en el cantón, las personas con más discapacidades que responden a discapacidades físicas y sordomudas solamente hay tres o cuatro, por ponerles un ejemplo. No quiero decir que las tres o cuatro personas que tienen que tienen discapacidad auditiva no merezcan atención. Sin embargo, lo que quiero decir es que se debe brindar una atención integral, pero obviamente realizando un diagnóstico de la situación social en la que nosotros queremos lanzar un proyecto de beneficio para saber qué vamos a lanzar y cómo lo vamos a desarrollar. Algo parecido lo hemos venido haciendo en 2000 Córdoba. Levantamos la información. Nosotros cuando socializamos el proyecto, las autoridades del GAT parroquial no pensaban que iban a ser tantos casos. Nosotros levantamos alrededor de 70 casos de personas con discapacidad en Daniel Córdoba, de las cuales apenas 14 o 15 tenían carnet de discapacidad. El resto estaban en procesos, o uno estaba en proceso, otros no le veían la importancia, no sabían si tenían algún beneficio, otros decían que para qué, que no sé qué, que no sé cuánto.
Entonces, y cuando nosotros socializamos eso, fue algo sorprendente para las autoridades porque no se conocía esa realidad. Gracias a eso, ese levantamiento eso se compartió con el Centro de Salud de Daniel Córdoba, gracias a eso, bueno, las personas con discapacidad y se tuvo un registro, accedieron a la vacuna, etcétera, y ahora está en un proceso de acreditación para el carnet de discapacidad de estas personas, de las que no obtenían un carnet de discapacidad. Sí, y es importante lo que nos dice Carmita con respecto al levantamiento, conocer la realidad del grupo con los que vamos a trabajar, según eso, para saber cómo lidiar y cómo mejorar esta situación. Israel. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos y con todas. De lo que pude revisar, el tema de la ley orgánica de discapacidades, hubieron varios puntos que llamaron mucho mi atención, principalmente en el tema de salud y salud mental, de que hay organismos que están encargados y que tienen que velar directamente para que se generen y se sigan digamos, habiendo la apertura a nuevos programas, sobre todo este soporte psicológico, este temas de salud, que, que si bien es cierto que existen programas y tal que existen para el trabajo con adulto mayor, se dejan de lado varios aspectos. Por ejemplo, si es que se trabaja el tema de la accesibilidad, que me parece súper bien, el tema económico, el tema de la vivienda, pero también están dejando de lado el componente que uno como psicólogo que ve primeramente es el tema de la salud mental. Entonces me pareció esa parte súper importante, el tema de la regulación, el tema de cómo se tienen que trabajar a nivel de localidades. Y bueno, teniendo en cuenta sobre todo otro aspecto que es el tema de la accesibilidad a los espacios públicos, al tema de, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, uno se topa con las realidades, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir acá, de donde vivo, aquí en Gualaceo, digamos, por ponerle un ejemplo, para las personas ciegas, digamos, las personas no videntes, pero no existe, digamos, una señalización tan adecuada, o si es que existe una señalización, digamos, es solo en el centro, es por el parque y no es que existan, digamos, esta accesibilidad palpable de cierta manera, y no solo con este grupo específico, o sea, pueden ser otros grupos, personas más que no tengan la posibilidad de poder desplazarse por la ciudad, porque en todo caso la ciudad, como dicen, si bien es cierto que aquí el eje transversal aquí es la inclusión, pero eh, la inclusión se queda muy lejos cuando ni siquiera las personas pueden desarrollarse y cuando el mismo ambiente, el mismo contexto es el que los excluye. Entonces, son cosas que uno sí le dejan pensando y sobre todo son este tipo de puntos de estos artículos que me han llamado un poco más la atención. Listo, Israel, muchas gracias. Sí, de hecho es importante lo que tú dices y yo también voy a rescatar el tema como ejemplo, o el aseo, digamos, porque es el contexto en que más lo asocio o al que más llegado estoy o familiarizado estoy. Y sí, efectivamente, si Gualaceo ni siquiera tiene digamos, un espacio urbano delimitado para las personas con, entre comillas, eh, eh, bueno, digámosle, sin ningún tipo de discapacidad, mucho menos considera a las personas con algún tipo de discapacidad. Las personas de pie, las personas que pasamos diariamente por Gualaceo, no tenemos ni veredas donde caminar, menos lo va a tener una persona en silla de ruedas. ¿Sí? Entonces, y tú decías algo, Israel, muy importante. Entonces, yo quisiera trabajar el tema de cómo trabajar desde las localidades, desde las comunidades. ¿Qué crees tú que sería importante impulsar desde las comunidades o las localidades para cambiar la situación de las personas con discapacidad? Bueno, este punto es muy importante, ¿no? El hecho que se pueda trabajar ya netamente o meramente dentro de una inclusión, pero es que es difícil, o sea, si es que trabajamos dentro de la comunidad, si no es específicamente dentro de un área cantonal, si no es un área rural, digamos, es un barrio, una comunidad, yo creo que el primer paso como tal es nuevamente seguir reeducando, ¿no? Porque muy probablemente las personas sepan que es una discapacidad, pero no saben cómo lidiar o cómo considerarle dentro de los parámetros normales o incluso el tema de cómo saludar, que es un tema muy importante que algunas veces decían, ¿cómo usted saluda a una persona con discapacidad? Y muchas de las veces son estas pequeñas acciones, estos pequeños actos de relacionarse que realmente dificultan el acceso sobre todo a la persona, porque si es que a uno le queda viendo todavía
digamos, en mi caso, digamos que yo tal vez, a veces sí me cuesta, digamos, ver a una persona en la calle y que está en silla de ruedas. Y bueno, mi primera acción es, oiga, le puedo ayudar a cruzar la calle. Muchas de las veces dicen sí, muchas gracias, pero otras veces hay señores que dicen, no, yo sí puedo, o sea, te contestan bravo. Entonces, Claro. es también decirles, hacerles sentir el mal también el hecho de, por la condición en la que está, de decir, chuta, que ahora yo podría hacer esto, no podría hacer esto, pero yo creo que de los primeros pasos es nuevamente seguir reeducando, o sea, nuevamente seguir tocando estos temas de discapacidad y sobre todo los diferentes tipos de discapacidades que puedan existir o no dentro de una comunidad y cómo hacer esto de poder sobrellevarlo, de poder actuar o de poder como comunicarme, incluso de cómo, sabiendo eso, yo tendría un poco más de pautas en cómo uno podría efectivizar de mejor manera la ayuda que se pretende dar. Listo. Efectivamente, Israel, muchísimas gracias. Creo que la principal herramienta para cambiar la situación de las personas con discapacidad, perdón un momento, el gato. Para cambiar la situación de las personas con discapacidad es la educación. Mientras nosotros, educación a través de los barrios, desde nuestros barrios, desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades, desde nuestro día a día, poder nosotros compartir el tema de las discapacidades, la situación en la que ellos viven, empezar a generar una cultura con respecto a cómo lidiar con las personas con discapacidad para mejorar la situación en la que ellos se encuentran, a dejar de naturalizar ciertos comportamientos, ciertas injusticias que nosotros logremos identificar, porque si mientras nosotros ya somos conocedores de las leyes, de las que existen personas con discapacidad, personas que tienen dificultades en su día a día y no hacemos nada, nos quedamos con los brazos cruzados o nos quedamos con la boca callada frente a injusticias, frente a distintas realidades, a la final nos convertiríamos en cómplices y se seguiría reproduciendo esa realidad cuando nosotros desde nuestra propia trinchera podemos cambiar poco a poco la realidad de esas personas. Es algo, como decía, que no se va a cambiar de la noche a la mañana, es un proceso que se va de paso a paso y de un proceso de larga duración. Porque está culturalmente muy arraigado dentro de nuestra sociedad y completamente naturalizado también. Entonces es importante, creo yo, desde la educación, desde nuestra propia trinchera, desde nuestros espacios, empezar a cambiar esa situación para que la gente con la que nosotros nos empezamos a relacionar empiecen, al igual que nosotros, a exigir los derechos, a que se cumplan con las leyes de las personas con discapacidad. ¿Sí? Para terminar esta primera etapa, porque ya se nos está acabando el tiempo, Karina, por favor. Cari, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, un poquito bajo, pero sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, estábamos hablando sobre respecto al documento que les había facilitado en el grupo sobre la Ley Orgánica de Discapacidades. Entonces, si lo lograste revisar, me gustaría saber qué opinas, qué te llamó la atención y cómo crees que se está aplicando o no se está aplicando dentro de nuestra realidad o tu realidad de tu parroquia, cantón o comunidad. Bueno, sí, sí le he revisado y me llama bastante la atención de que hay bastantes normativas o artículos que están a favor de las personas con discapacidad, pero en ¿Ya? sí creo muy pocas las que se hacen en realidad. Yo soy de aquí de Balaceo y he visto muchas personas que no tienen ese beneficio que les brinda el gobierno, ¿no? Que les debería brindar, mejor dicho. En este caso, más bien ha habido personas que le necesitan de mucho apoyo, pero hasta muchos son indigentes, entonces debería aplicarse de mejor forma estas políticas que existen a beneficio de esas personas. Perdón, no le escucho, creo que me está diciendo algo. No, creo que tiene apagado el micrófono, no le escucho. Perdón, gracias. No, te estaba dando las gracias nomás, Cari. Muchas gracias. Gracias. Alejandra Sigua, ¿estás ahí? Parece que no. Ok, Gabriela.
Buenas noches con todos. ¿Qué Mil tal, dis- Gabriela? Mil disculpas por llegar un poquito tarde. La verdad que hoy día no me he sentido bien. Recibí la vacuna y no me he sentido para nada bien. Así es que no sé de qué estarían hablando. Mil disculpas. No te preocupes, Gabriela, te doy un pequeño resumen. Y bueno, qué bien que ya te hayas vacunado, pero tranquila, significa que están funcionando bien los anticuerpos, que está haciendo, tu cuerpo está generando anticuerpos. Ujú. Verás, Gabriela, lo que hablábamos la semana pasada, estábamos revisando un poco el tema de las personas con discapacidad, los beneficios que estas personas reciben y cuál es el contexto y la realidad sociocultural en la que ellos se encuentran. Entonces, les había facilitado el documento de la ley de discapacidades para que lo revisen y a ver si tienen alguna opinión, algún comentario. ¿Cómo creen que se está llevando esa ley de discapacidades? ¿Creen que se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Cómo creen ustedes que se debería mejorar esa situación para que se cumpla en su totalidad? Ya. Bueno, la verdad que todavía las personas desconocen un poco lo que son sus derechos, entonces yo creo que sí se debería informarles a todas las personas para que sepan que tienen derechos y que el gobierno puede ayudarles, puede mejorar la calidad de vida y, y eso creo que sería fundamental, que la gente conozca sus derechos. Listo, Gaby, muchas gracias. Alejandra, creo que levantó la mano. Alejandra Sigua. Sí, buenas noches con todos. No sé ¿Qué si tal, me Ale? escuchan. Ahora sí. Sí, ya. Buenas noches. Bueno, yo le estaba revisando un poco la ley y como decían al principio, que tenemos esta normativa, ¿no? Que es como que bastante avanzada según comentaban. Más sin embargo, creo que hace falta mucho sobre todo para que se cumplan los derechos como tal que tenemos las personas y en este caso las personas con discapacidad. Mencionaba también que es importante visibilizar estos derechos y yo siempre he considerado estos espacios, muchas veces hay limitantes respecto a infraestructura en todos los ámbitos. Entonces, considero que eso también es una parte fundamental también en el ámbito educativo que muchas veces como que se como que hay una falencia respecto a niños que presentan diferentes tipos de discapacidades. Entonces, bueno, más o menos considero algo como eso. Listo, Ale, muchísimas gracias. Chicos, antes que se nos acabe el tiempo, por favor, no se olviden de llenar sus datos en el chat, enviar todos sus datos para el certificado, ¿sí? Ah, por cierto, ya les voy a hacer llegar máximo hasta mañana en la tarde su certificado del primer grupo de atención prioritaria que analizamos, que es el tema de la LOPAN, los adultos mayores, les voy a hacer llegar, ¿sí? Eh, de las, para acceder al certificado de las capacitaciones tienen que haber asistido al 70% de de las capacitaciones de cada tema. Por ejemplo, si tuvimos 3 capacitaciones en tal tema, haber asistido a las 2 de 3. Si tuvimos solo 2, bueno, ya una de 2, ¿sí? Envíen eso al chat y nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? Para ya dar cierre con esta etapa.